Bueno, les voy a repetir nuevamente la parte que corresponde a la escritura, al fundamento teórico que les hice en el cuaderno que les cuento, porque pues veo que el video quedó con el texto al revés, entonces probablemente es difícil ir leyendo lo que yo les iba diciendo. Les contaba que el origen de los aceites lubricantes viene de épocas muy antiguas y surge con la necesidad de mover objetos pesados, ¿verdad? Desde los inicios se cree que el primer lubricante que se utilizó fue el agua. Tenemos acá que es, es una de las condiciones con las cuales se cree que fue el primer elemento con el cual se pudo mover con mayor facilidad objetos pesados. Una vez en su línea de tiempo, datando los orígenes de la lubricación, aparece la fricción y sus efectos. Eso se va a evidenciar más o menos alrededor del año 1500 a 1600, donde se empiezan estudios de lubricación. Ahí aparecen genios de la historia como Da Vinci y otros que nos generan ciertas teorías con respecto ya a los fenómenos de fricción. En la revolución industrial, que eso está más o menos entre 1750 y 1850, empieza el desarrollo de los aceites y grasas de origen animal y vegetal. Estos aceites son las primeras bases que vamos a encontrar nosotros, animal y vegetal, para el uso de sustancias lubricantes. En la siguiente parte hace referencia más o menos entre 1850 y 1914, que es la expansión del capitalismo industrial, o sea, lo que corresponde a revolución industrial y demás, donde se inicia a explorar el tema de los lubricantes a través de los derivados del petróleo. Entonces aquí ya podemos encontrar que tienen mayor resistencia, son más consistentes obviamente que los anteriores, pero pues hasta ahora está en sus inicios. A partir del año 1900 y hasta la fecha se han venido desarrollando aceites sintéticos. Entonces estos ya vienen es con el propósito de irse mejorando cada vez más. Tenemos que al inicio se cree que fue pues a través del agua. Los primeros lubricantes serían aceites vegetales y animales, pero tendrían una condición que es que no tendrían mucha durabilidad y tampoco un buen desempeño. A partir de aquí se comienza pues a reformular toda esta obtención de rendimiento y durabilidad de los aceites y aparece el petróleo como lubricante definitivamente. El petróleo, la palabra petróleo viene del latín que significa petrus y óleo, que petrus es piedra y óleo aceite, entonces aceite de piedra. ¿Listo? De aquí comienza ya el tema de lubricación. Les decía yo que la lubricación no solamente es ese término. La lubricación viene encerrada con la posibilidad de estar en el estudio de tres elementos. No solamente lubricación, sino también viene de fricción y desgaste. Y a eso lo vamos a llamar triología. La lubricación es la acción de aplicar una sustancia que permita reducir o minimizar la fricción, ¿sí? Que se produce cuando dos elementos con superficies sólidas en movimiento entran en contacto. ¿Qué es fricción? Pues fricción es la resistencia u oposición a un movimiento. ¿Y qué es desgaste? Que ese también lo podemos definir como la pérdida de material entre dos superficies que se encuentran en movimiento relativo bajo la acción de una fuerza. Desgastes hay más o menos 8 tipos conocidos, o mejor, conocidos no, sino más comunes, porque hay más. Estamos hablando de desgaste abrasivo, erosivo, de oxidación, adhesivo, por fatiga, corrosivo, por fritting. La fricción como fuerza está determinada por un coeficiente de fricción y una masa. En física, recordemos nosotros la física del colegio. Esa fuerza está determinada por una gravedad y por un peso. ¿Bien? Y esa fuerza que se ejerce
me la va a ejercer el piso en sentido contrario y eso es lo que estamos llamando fricción. O sea, es la oposición a que yo pueda desplazar fácilmente un objeto. De lubricación. Entonces aquí ya volvemos ahora hacia lubricación. ¿Qué es lubricar? Lubricar es con una sustancia aplicar una película entre dos superficies. Entonces la lubricación es la sustancia aplicada llamada lubricante que debe formar una película y esta está encargada de separar dos superficies en contacto. ¿Sí? Esa película que genera esa sustancia que se aplica entre las dos superficies se conoce en los libros como H sub 0. Esa película lubricante existe de 4 formas. Se llama película lubricante límite, película lubricante mixta permanente, película lubricante mixta transitoria, película lubricante fluida. Esa película lubricante, ¿qué es? Aquí tenemos una superficie que en teoría es lisa. Esto es el corte de un material en un microscopio. Esta es una superficie lisa y otra superficie lisa. Recordemos que no hay ninguna superficie lisa. Todas son rugosas. Vistas en el microscopio, las superficies son rugosas. Por esa razón nace la lubricación, para que esa fuerza que yo haga para desplazar en este movimiento alguna superficie, pues se facilite. En esa película lubricante existen 3 componentes. Se llama película límite, película de untuosidad y película fluida. La película límite es los lubricantes o la película lubricante tiene componentes sólidos microscópicamente. Esos componentes sólidos microscópicamente se adhieren a las superficies rugosas de las superficies en contacto. Esa capa límite lo que hace es simplemente generar la condición para que esos picos de rugosidades no se choquen entre sí. La capa límite de untuosidad es la propiedad que tiene de adherirse cada una a su superficie. Y la capa fluida es el cordón de lubricante que se presenta entre las dos superficies. ¿Listo? La especificación de esta película depende mucho de qué, de los aditivos. Existen aditivos metálicos antidesgaste que los vamos a conocer como AW. Existen aditivos de extrema presión que siempre van a estar como EP y en las normas van a aparecer así. Y las otras propiedades que son la adhesividad, la untuosidad y la viscosidad del lubricante. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta las películas de lubricación, existen los regímenes de lubricación. El régimen de lubricación no es otra cosa sino la forma, la manera mediante la cual el trabajo de un mecanismo depende de la película lubricante. Esa película lubricante presenta 3 condiciones: lubricación límite, lubricación elastrohidrodinámica y lubricación hidrodinámica. La lubricación límite es básicamente la posibilidad de que esos componentes o ese material sólido del lubricante se pueda adherir entre las rugosidades de la superficie para que los picos de esas superficies no se choquen. O sea, lo que él va a generar es como un complemento a esas superficies. La elastrohidrodinámica o AEHL es cuando las superficies ya están sometidas pero a grandes cargas. O sea, esta superficie y esta superficie tienen una fuerza tal que hace que estas dos lleguen a tener un contacto. Entonces, esas superficies, ese material particulado sólido del lubricante, lo que hace es aglomerarse, ¿sí? Rellenar esta partecita para que esas dos superficies no generen contacto total. O sea, microscópicamente generan una separación. Y la lubricación o el régimen de lubricación hidrodinámica hace referencia a la resistencia que tiene esa película lubricante para fluir en el desplazamiento de el movimiento de la superficie y que no se pueda cortar, básicamente. Aquí sí ya venimos a los lubricantes, que era lo que teníamos ahora. Un lubricante. Entonces, los lubricantes, ¿qué es? Una mezcla científicamente balanceada.
puede ser una mezcla científicamente balanceada entre aceite base y aditivo, o entre aceite base, aditivo y espesante. Este último hace referencias a las grasas y este a los aceites. Bien, hasta ahí vamos. Los aceites se clasifican según su naturaleza y según su estado. Según su naturaleza, son animales, vegetales, minerales, sintéticos. Según su estado, son líquidos, gaseosos, sólidos y semisólidos. ¿Los animales cuáles son? Bueno, los que se derivan de los tejidos adiposos de los animales y son del producto de los huesos también de los animales. Los vegetales se producen a partir de frutas y plantas. Los minerales, que son los derivados del petróleo. Los sintéticos son aquellos que se procesan y se obtienen en laboratorios. Según su estado, son líquidos, gaseosos, sólidos y semisólidos. Líquidos, pues, son los aceites. Gaseosos vienen sustancias a presión o los que se mezclan con hidrocarburos para ser pulverizados. Y sólidos son aquellos que se emplean con grafito, ¿no? Ya luego posterior pues vamos a ver ya más al detalle cada uno, pero los sólidos son aquellos que se emplean donde son superficies de demasiado trabajo o mucha temperatura, temperaturas muy altas, que hacen que cualquier otro tipo de lubricante se degrade. Los sólidos mantienen su consistencia. Los semisólidos, este es otro de los más comunes, que son las grasas. Bien, ¿qué es una grasa? Pues es un aceite con una base de jabón, el cual hace que no se pueda volver líquido. Hasta ahí es la introducción de lo que corresponde más o menos a esta primera sesión de conceptualización de los lubricantes y de la lubricación, para que podamos estar al detalle. Como les decía en el anterior video, pues la idea es que yo ya les copio ahora las actividades que vayamos a ir desarrollando con base en esto que les estoy explicando. Quedo atento a sus comentarios. Bueno, feliz día.